Listo, entonces comenzaremos en oración. Amado Padre, bendito Señor, que vives y reinarás por siempre, Señor. Te damos gracias por este día, porque podemos volver a reunirnos, Señor. Podemos volver a leer, escuchar tu palabra, Señor, a poder eh, interiorizar lo que tú nos quieres decir, a, a tener un tiempo contigo, aunque sea un tiempo a la semana. Te pedimos que nos bendiga, Señor, que podamos estar siempre dispuestos a hacer lo que tú quieres que hagamos y y, y a siempre confiar en ti, en las cosas que nosotros hacemos del día a día y que nuestra primera opción en nuestra vida sea siempre ir a tu palabra para tomar todas nuestras decisiones. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón para poder entender lo que nos quieres decir en el nombre de tu amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar con Mateo capítulo 13. Nos quedamos en la parábola de la semilla de mostaza. Y ahora vamos a iniciar la parábola de la levadura, que es Mateo 13, versículo 33. Y dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Y esto, tiene mucho que ver con lo que está hablando, porque estas parábolas en este momento están refiriéndose al reino de los cielos, ¿ya? Y bueno, pues en ese tiempo las personas hacían pan y 3 medidas de harina es bastante, es como una masa muy grande de pan. Y lo que nos quiere explicar acá el Señor es que a pesar de que la levadura es algo muy, muy, muy pequeñito, puede hacer que toda esa masa de harina pueda ser leudada. ¿Ya? Entonces puede ser leudada y que pueda, y realmente va a expandirse, ¿no? En toda esa masa de harina en el pan. Entonces nosotros a veces hemos escuchado que la levadura, ¿no? Representa el pecado, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y muchas veces se ha visto esa relación de la levadura con el pecado, cuando, por ejemplo, nosotros eh, comemos el pan, ¿no? El pan sin levadura que festejan en la Pascua, o las hostias en la religión católica, o el pan que nosotros damos en la Santa Cena en la Iglesia Evangélica, por ejemplo, todo eso va sin levadura, porque eso representa el pecado, y el pan representa el cuerpo de Cristo. Y entonces es un cuerpo de Cristo sin pecado. Entonces la levadura siempre va a estar relacionada como al pecado, ¿ya? Pero en esta ocasión Jesús hace este ejemplo y no coloca esta interpretación en el mismo nivel de la levadura con el pecado, sino que esta vez la levadura representa la palabra de Dios y su verdad, ¿no? Lo que Él está hablando es como esta semilla, ¿no? Que Él ha sembrado en nuestro campo, ¿no? Y entonces esa palabra de Dios y esta verdad que nosotros hemos encontrado está actuando, ¿no? En los cristianos, y nosotros como cristianos podemos ser de alguna forma como esa levadura, ¿no? Que a pesar de que hay uno, puede hacer que esa persona que actúa de una forma distinta que el mundo pueda ser vista de las personas que están alrededor y puedan preguntarse, ¿no? ¿Y qué es lo que esta persona tiene de diferente, ¿no? A las demás? ¿Por qué esa persona actúa de esa forma, ¿no? Entonces, es a lo que nos llama el Señor siempre, ¿no? A hacer sal y luz, como Él dice, ¿no? A ser distintos para que se pueda ver. A veces no se ve a simple vista, ¿no? A veces somos poquitos en un mundo gigante,
y no se puede ver a simple vista esta característica de los cristianos, pero cuando alguien la nota, va a preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que hace que esa persona sea diferente? Y, y bueno, esto que hemos venido eh, leyendo, la palabra de Dios y todo lo que conlleva a la salvación de Jesucristo, este, fue dado a personas que fueron, o sea, realmente ni 30 personas, ¿no? Las que prácticamente han leudado toda la tierra, ¿no? Con sus vidas, con su testimonio, ¿no? Estas personas que fueron los primeros cristianos han llegado realmente a todas las naciones, ¿no? Pueden conocer a Cristo a través de ellos y realmente nadie en el mundo pienso que no podría saber ya quién es Jesús ahora, ¿no? Desde que se separó la historia antes de Cristo y después de Cristo, o sea, cualquier persona podría eh, ya, eh, desde que sabes tu fecha de nacimiento, ¿no? Saber que hubo un Cristo y por lo menos preguntarte quién fue este Cristo, ¿no? Y cada vez tenemos menos excusas para no conocerle, para no tener información acerca de él y tomar decisiones frente a eso, ¿no? Entonces, a eso se refiere esto pequeño que es la levadura y que infectó, ¿no? Toda esta masa de harina. Y algo um, muy hermoso que vamos a ir viendo en los próximos versículos es cómo es que Jesús va enseñando acerca del reino, ¿no? Acerca del reino de los cielos. Siempre dice, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se parece a esto. El reino de los cielos es como tal cosa, ¿no? Y a veces nosotros pensamos que el reino de los cielos es algo que va a venir en un futuro, pero realmente el reino de los cielos, nosotros los cristianos podemos experimentarlo desde ahora en nuestra vida. ¿Ya? O sea, de repente en periodos cortos de tiempo, ¿no? Ese reino de los cielos se acerca a nosotros como este, en nuestras debilidades, por ejemplo, es prácticamente nuestra alegría, nuestro gozo, nuestro descanso en las preocupaciones, ¿no? En las cosas en las que confiamos, o sea, todos nosotros en este reino, ¿no? Sabemos que todo está en las manos de Dios, estamos satisfechos con eso, con nosotros, estamos completos, ¿no? Algunas veces son, como les decía, momentos, ¿no? En que uno está como que en ese reino de los cielos que aparece en nuestra vida, pero que algún día va a llegar y será un reino en toda su plenitud, ¿no? Que será permanente. Entonces, este, um, y que probablemente ya en ese tiempo no será corrompido por nada, ¿no? Y ahora nosotros podemos tener como probaditas de ese reino de los cielos, ¿no? Y podemos vivirlo incluso ahora, esperando a que en algún momento sea eso perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día en las siguientes parábolas que vamos a ver y en algunas cosas que vamos a leer ahora en el capítulo 13. Y vamos a seguir leyendo versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿No? Entonces, ya vimos la vez pasada que Jesús eh, hasta ese momento, antes de que hablar en parábolas, estaba hablando las cosas claras, ¿no? Yo soy el Hijo de Dios, ustedes, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, ¿no? Y todo fue muy claro hasta este punto en el que, bueno, pues él hizo los milagros, se mostró a sí mismo que él era Dios, y llegó un momento en que empezó a hablar ya, como decíamos antes, como que en difícil, ¿no? En parábolas, y él solamente le explica las parábolas
a sus discípulos, porque son prácticamente las únicas personas dignas, ¿no? Que tienen un corazón digno de poder escuchar estas cosas y estas revelaciones que Él está dando. Y discípulos no estamos hablando solo de los apóstoles, ¿no? Discípulos estamos hablando de las personas que siempre estaban con Él, hombres y mujeres, ¿ya? Y el uso de estas parábolas y esto que habla Jesús acá en este versículo está en Salmo 78:2, si quieren lo anotan y después lo buscan, donde dice, escucha pueblo mío mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, ¿no? En Salmo 78:2, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo es que esto que está haciendo Jesús um, es algo que ya se tenía dispuesto, que él iba, o sea, que él iba a hablar a estas personas en parábolas, es como una profecía, ya como una profecía cumplida. Luego tenemos que Jesús va a explicar después la parábola de la cizaña, la que vimos la vez pasada, ¿no? Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es el Hijo del Hombre, quiere decir que es Jesús. El campo es el mundo, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente con esto de la palabra del sembrador también es lo mismo, ¿no? El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, ¿sí? En este caso la semilla ya no es la palabra, sino la semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que todos vamos a estar en un mismo mundo, los hijos del bueno y los hijos del malo. En este caso, los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿no? El enemigo que la sembró es el diablo, ¿sí? La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, porque ellos, ¿se acuerdan, no? De la parábola que estábamos hablando la vez pasada, que decía, Señor, ¿quieres que quitemos la cizaña ahora? Y entonces el amo del campo les dijo, ¿no? No vaya a ser que arranquen la cizaña y también el trigo. Entonces, hasta que den fruto, recién van a poder arrancar la cizaña, o sea, hasta que esté maduro, y la cizaña, ¿qué va a pasar con la cizaña? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo, ¿no? Entonces les dijo, arranquen la cizaña y el trigo, la separan, y la cizaña la queman, y lo otro lo ponen en mi granero, ¿no? Prácticamente está haciendo esa analogía. Y a veces yo digo, ay, Jesús, ¿por qué dices esas cosas, no? Porque, o sea, es algo ah, como muy fuerte, ¿no? Que en algún momento, o sea, uno mismo, si es que no está seguro, o a la gente que amamos, o gente que ha sido importante para nosotros, pueda hacer que pase esto con ellos, ¿no? Y pienso que es una cosa que Dios acá nos dice claramente qué significa, ¿no? Porque dice, de manera que como se arranca la cizaña y se queme en el fuego, así será en el fin de este siglo, ¿no? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, ¿no? Enviará Jesús a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen inequidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro
y el crujir de dientes. Y yo no sé si alguna vez han escuchado a alguien llorar con una pena tan grande que puedes escuchar sus dientes crujir. Yo sí, lo he visto algunas veces en el hospital, sobre todo cuando hay madres que pierden a sus hijos, por ejemplo, y es una cosa aterradora y puedo recordarlo y simplemente eh, hace que mi corazón se haga chiquito cuando yo leo esto y pensar que, que alguien podría tener ese sufrimiento en la eternidad, me parece una cosa eh, increíble, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos dice nuestro Señor acá, ¿no? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Y eso es la parábola de la cizaña explicada. Eh, Pienso que Jesús ha explicado perfectamente esto y que nosotros a veces podemos en nuestra mente intentar entender cómo va a ser al final, pero solamente con esta situación en la que Jesús ha puesto, ¿no? Hace que para nosotros solamente pensarlo ya sea algo muy, muy fuerte, ¿no? Y de repente es mucho más, ¿no? Luego vemos otra parábola que también él está tratando de explicar el reino de los cielos, ¿no? Entonces dice, el tesoro escondido, ¿sí? Es el Mateo 13, versículo 44, dice. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Después viene la siguiente parábola. Ahorita las vamos a explicar porque las dos se parecen. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y asimismo, ¿no? La red, en versículo 47, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces se parecen un poco estas dos parábolas, ¿no? La del tesoro escondido con la perla, ¿no? Se parecen un poco, y la de la parábola de la cizaña se parecen a esta de la red, ¿no? En la que hay peces buenos y algunos que no están tan buenos y se separan, ¿no? Entonces se dan a dar cuenta que el reino de los cielos tiene varias características y que Jesús trata de explicarnos estas características a través de estas parábolas. Y es por eso que nosotros podemos ver este reino de los cielos del que yo les hablaba, ¿no? Que es un reino de los cielos que no es que recién va a venir, sino que nosotros como cristianos ya podemos disfrutar desde hoy. O sea, desde que nosotros recibimos a Cristo, podemos tener esas probadas del reino, ¿no? En la que tú, como les decía antes, no puedes descansar, has encontrado un tesoro tan preciado, ¿no? En este caso, este tesoro escondido, ¿no? Eso era algo muy común, por ejemplo, que las personas enterraran sus tesoros en su campo, como en Perú, que vemos que hay estos tapados, ¿no? Que alguna vez se han podido encontrar en, en haciendas, ¿no? Y entonces, este, son tesoros que están ahí escondidos, probablemente en
en la tierra de estas personas, ¿no? ¿Y qué hace el hombre? La halla, ¿no? Va, busca. Algunos la hallan directamente, otros, por ejemplo, como este mercader, ¿no? Que es como el que va y busca este, mm, este tesoro, ¿no? Que hemos encontrado, como el mercader que busca las perlas, ¿no? Entonces, una perla era una cosa tan carísima en la antigüedad que prácticamente para los judíos no tenía valor, ¿no? O sea, no tenía era tan preciada que podías pagar lo que quisiera el dueño de la perla por eso, ¿no? Entonces hay un historiador que se llama Flavio Josefo que hablaba sobre esto, ¿no? Entonces van a ustedes darse cuenta que a veces la palabra de Dios y todo este misterio, ¿no? Que nosotros estamos encontrando ahora sobre la salvación, sobre Jesús, todo esto es como una perla preciosa, ¿no? Y, y esta perla tenemos nosotros que guardarla, que guardarla, que compartirla de alguna manera también, porque con las personas que realmente quieren escucharlo. ¿Por qué? Porque es una forma de que estas personas tengan también el reino de los cielos acercado a sus vidas, ¿no? Y es una bendición tan grande poder, aunque sea por momentos, estar en ese reino, a pesar de que a veces el pecado las situaciones que nos pone la vida y a veces nuestro propia carnalidad, ¿no? Nuestro propio ánimo, nuestras cosas hace que podamos nosotros de alguna forma hacer de lado, ¿no? Esta perla, hacer de lado este tesoro, o sea, verlo ahí y decir, bueno, pues ya lo vuelvo a enterrar y ya no vuelvo, ¿no? A veces puede pasar eso, pero lo que nos dice Jesús en estas parábolas es que búscalo y da todo por eso, ¿no? Dice, ¿qué hizo este hombre que compró, que encontró este tesoro? Lo escondió de nuevo y gozoso por ello, ¿va? Y vendió todo lo que tenía y compró el campo entero, ¿no? Igual el de la perla, ¿no? Que habiendo ya una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró, ¿no? Ahora no quiere decir que nosotros vendamos todo para, para servir al Señor, sino que más bien nosotros podamos de repente sacrificar algunas cosas que teníamos en nuestra vida antigua, que hacían que no estemos cerca de Dios y poder, o sea, realmente mm, darlo todo en ese sentido, ¿no? No sé, si antes me gustaba eh, tomar mucho, por ejemplo, y yo sé que puedo uh, dar eso, ¿no? Venderlo todo en el sentido de que voy a ofrecerlo y voy a dejar de hacerlo para poder estar más cerca de ese reino, lo hago, ¿no? De repente yo amo el dinero muchísimo, me importa mucho esto de que qué dirán y que mi carro y todo, y entonces yo tengo que tratar de eso que hace que yo me aleje de ese reino, sacarlo, ¿no? O estas personas que tienen um, eh, que son muy orgullosas, ¿no? De su conocimiento, por ejemplo, y, y vas luchando todo el tiempo con eso de que, de que tienes que ser humilde frente a Dios, frente a esto, ¿no? Y tratar de venderlo todo para poder comprar ese campo que te está ofreciendo Dios, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con estas parábolas y trata de explicar más o menos el reino de los cielos de esa forma. Les voy a pedir, chicas, un favor, que puedan ingresar nuevamente al link para poder terminar, porque ya me está pidiendo que salgamos. Entonces, eh, hablábamos de estos, ¿no? Del reino de los cielos y cómo es que Jesús empieza a explicarlo para que nosotros podamos, aunque sea imaginarlo,
de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, pues van estas dos parábolas de los tesoros escondidos, de la perla de gran precio, de esta cosa preciada que tenemos y que debemos guardar y sobre todo ver si podemos dejarlo todo para seguirlo. Y vemos también en contraparte estos ejemplos en los que todos los buenos y los malos crecemos en el mundo y en algún momento Jesús, Dios va a mandar a los ángeles a poder separar de los buenos de los malos, ¿no? O de esos peces buenos y de esos peces malos. Y en algún momento unos serán parte de este reino maravilloso que Él ha creado para nosotros y otros no podrán ser parte, ¿no? Entonces hay esa separación. Realmente no sabemos eh, otras cosas, salvo lo que dice aquí, ¿no? Que eso va a ser, porque a veces nosotros pensamos que el infierno, este espacio donde la gente va a ir a, a sufrir, está gobernado por el diablo, ¿no? Es algo así como que en las películas vemos, ¿no? Pero realmente el amo y señor de todas las cosas creadas, tanto el reino de los cielos como el infierno, es Dios. Y Él puede hacer lo que Él quiera. Y si Él ha determinado que estas cosas sean de esa forma, bueno, pues nosotros las vamos a aceptar, porque ¿quiénes somos nosotros para decir qué es lo que puede o no puede hacer Dios, ¿no? Entonces, eso es algo que yo eh, he podido comprender estos últimos años, que he ido leyendo un poco más, ¿no? Y que a veces uno en su mente de humano dice, pero ¿por qué, no? Si la gente, no sé, puede ser buena, ¿no? A veces uno dice, puede ser bueno, ¿por qué se va a ir al infierno? Bueno, porque estamos viendo hasta este punto que por tu bondad no te vas al cielo, ¿no? O sea, no es ese el camino, ¿no? Entonces, mientras vamos escudriñando y vamos encontrando más estas perlas, este tesoro escondido, vamos a poder entender mejor cuál es la esencia de Dios y lo que nos quiere decir en su palabra. Y después vamos a ir al capítulo 13, versículo 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Les preguntó a sus discípulos. Y ellos respondieron, sí, Señor. Y no sé si es que muchos han respondido eso con la verdad, pero bueno, eso es lo que dijeron. Porque incluso para nosotros en este tiempo es difícil de entender. Para ellos pienso que debe haber sido una cosa que lo han entendido muchos años después, incluso después de que Jesús murió y recién han podido entender esto y por eso lo pudieron describir muchos años después, no en ese momento, porque en ese momento estoy segura que la mayoría de estas personas no podía entenderlo en su plenitud. Pero bueno, aquí ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos. Todo escriba docto significa alguien que está capacitado. Entonces, un escriba era alguien que leía las escrituras y era y podía interpretarlas muy bien, ¿no? Entonces, incluso las escribía, ¿no? Las transcribía para que no se pierdan, ¿no? Y él hace una analogía acá entre una persona que es un escriba docto, o sea, un escriba bien capacitado en esto, ¿no? Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas, cosas viejas. ¿No? ¿Y qué quiere decir esto? Porque dices, pues, ¿de qué está hablando? ¿Qué cosas nuevas, viejas? Un escriba docto, cuando tú empiezas a entender la palabra, te vas a dar cuenta que algunas cosas que tú habías entendido antes de una forma, ahora ya son claras y se entienden
en su plenitud. Por ejemplo, Jesús mismo es un escriba docto, yo lo digo así porque Jesús mismo cuando empieza a hablar, dice, por ejemplo, habla sobre los 10 mandamientos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Listo, es algo nuevo, ¿no? Pero si tú buscas realmente amarás a tu prójimo como a ti mismo, en el Antiguo Testamento vas a encontrar que prácticamente todo el Antiguo Testamento es eso, solamente que Él lo ha consolidado en esto tan maravillosamente que haciendo esas dos cosas puedes cumplir toda la ley, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Un escriba docto, o sea, alguien que, que ya está capacitado para entender el reino de los cielos, va a poder sacar lo que ha aprendido antes y verlo de una forma más sencilla ahora, que conoce más cosas que antes, ¿no? A eso se refiere con esto, ¿no? Sacas de su tesoro cosas nuevas, cosas viejas, ¿no? Entonces, eh, hasta aquí está esto de las parábolas del reino de los cielos y vamos viendo cómo es más o menos esto que Jesús nos ha venido a enseñar, nos ha venido a dar, ¿no? ¿Y qué pasó? Esto ya es algo que sucedió después, cuando Jesús fue en Nazaret, versículo 53, acá lo explica Mateo. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, ¿ya? O sea, se fue de este sitio donde estaba predicando, y venido a su tierra, y venido a su tierra quiere decir que fue a donde él, de donde él era, porque es Jesús de Nazaret, ¿no es cierto? Porque en Nazaret había transcurrido prácticamente su infancia, su adolescencia, más que su infancia fue en Egipto, su adolescencia, ¿no? Toda su parte nada, que todos lo conocen en el barrio y todos son amigos de sus padres, ¿no? Y están ahí. Entonces, ese pueblo en el que él ha crecido prácticamente y todos lo conocen es Nazaret, ¿no? Y entonces se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, ¿no? De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No? Porque ustedes imagínense que que de pronto, no sé, pónganse que tienen a su vecino, que ustedes lo ven ahí siempre, hasta han jugado con él, o bueno, pues está ahí su familia, y de pronto él va a la sinagoga o a la iglesia y empieza a decir que es el Hijo de Dios, y empieza a explicar y enseñar cosas que son increíbles, ¿no? Y de pronto tú dices, ¿qué ha pasado acá, no? Entonces, eso es lo que le pasó a estas personas, ¿no? Dice, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Porque hizo milagros ahí también, pero pocos, ahorita vamos a verlo. Y estos milagros, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No? El señor acá de la esquina, el carpintero, ¿no es Jesús? ¿No? Porque, claro, lo asocian con José, ¿no? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No? Porque sabemos que Jesús tuvo hermanos, a pesar de que sí es correcto que María fue virgen en la concepción y virginalmente fue concebido Jesús, fue el primer hijo, ¿no? El primogénito, pero también en la Biblia nos dice, y también los historiadores, como Flavio Josefo que les hablaba el otro día, que Jesús sí tuvo hermanos, ¿no? Y algunos de sus hermanos incluso fueron sus seguidores después, no en ese momento, sino después creyeron en él, ¿no? No sabemos si todos, pero sí hay algunos pasajes en los que dice que sí llegaron a creer en Jesús como su Salvador, ¿no? Con María más. Entonces dice, por eso dice acá, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo. Este Jacobo es el Santiago, ¿no? El de la carta de Santiago, Santos Jacobus se dice, ¿no? Este Jacobo.
¿no? Que después fue un líder de la iglesia primitiva, de la primera iglesia cristiana. Jacobo, José, Simón y Judas, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? O sea que Jesús tenía hermanos y hermanas, ¿no? Entonces acá no se nombra a sus hermanas, sabemos estos los nombres de sus hermanos, pero de sus hermanas, ¿no? Por eso es que también en capítulos anteriores vimos que su madre y sus hermanos fueron a buscarlo. Eso se refiere con esto, ¿no? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, ¿no? Porque decían, ¿cómo dice que es el Hijo de Dios y este es el hijo del carpintero? ¿No? Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, realmente no podían creer que él pudiera ser el Hijo de Dios, ¿no? Y porque, bueno, pues realmente, y a pesar de que vieron los milagros, ellos no podían entenderlo, no podían creer. Incluso, este, sus hermanos, como les digo, eh, al principio no creyeron en Jesús como el Salvador. Y claro, después viendo los milagros de Jesús y cómo fue dándose todo, ¿no? Ellos pudieron creer, incluso dar su vida por esa, por esa creencia, ¿no? que ellos tenían. Y bueno, hasta ahí hemos terminado el capítulo 13 de Mateo, que vamos a entrar al capítulo 14 la próxima semana. Y nada, si tienen alguna pregunta, pueden escribirme al WhatsApp y vamos a cerrar en oración para que podamos concluir esta mañana y que podamos tener sabiduría para poder entender y procesar todas estas cosas y meditarlo sobre todo, ¿no? Porque son cosas tan profundas, tan difíciles de entender, que a veces, como dicen, no las puedes discernir con tu mente, ¿no? Tienes que discernirlas con tu corazón. Tienes que tratar de abrir esa parte de ti y poder ser esa tierra fértil que Dios quiere para que pueda poner esa semilla, ¿no? Y que empiece a brotar y en algún momento dar fruto. Entonces vamos a terminar en oración. Padre amado, bendito Señor, te damos gracias por este día. Papito lindo, gracias porque hemos podido escuchar tu palabra. Sabemos que no es fácil para nosotros entender todas tus magníficas cosas que tú haces, Señor. Te pedimos que nos des humildad, que nos des entendimiento, sabiduría, Señor, temor de ti, Señor, de estas cosas que nosotros podemos ver en la Escritura. Padre Santo, te pedimos que a través de esto que tú nos dices podamos ser mejores, que si es que hay algo que en nuestra vida está de repente impidiendo, ¿no? Que no podamos comprar ese campo o darlo todo para obtener esa perla preciosa, Señor, que tú estás guardando para nosotros. Te pedimos, Señor, que puedas de alguna forma ayudarnos a deshacernos de esas cosas que nos impiden estar cerca de tu reino. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Rey. Amén. Listo, chicas. Entonces nos vemos próximo miércoles. Cuídense mucho. Un abrazo.